noches, queridos telespectadores de Canal 44. Nuevamente, como todos los miércoles, en este su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos más libres. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar pues precisamente de lo que son los problemas básicos de nuestra economía y lo vamos a hacer con las personas más adecuadas. Hoy me acompaña un consejero que tiene que ver con, bueno, pues con el tema de las empresas públicas. Nos va a contar un poco a ver cuál es la situación y creo que vamos a intentar pues ver qué nos espera del futuro. Sobre todo porque, bueno, pues las empresas públicas aragonesas fundamentalmente, bueno, pues su deuda ha subido un 114% desde 2008 y se ha incrementado en prácticamente 250 millones de euros. Es decir, corresponde además un 13,8% del total del endeudamiento a las empresas públicas. El gobierno del Partido Popular pretende pues hacer un ajuste en este sentido para rebajar la deuda. Vamos a ver si es posible. Vamos a presentar a mis invitados. Muy buenas noches, don Mario Barea Sanz. Buenas noches. Don Mario Barea, pues nació en Zaragoza en el año 64, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, compañero de la universidad, por cierto. Usted está en la Facultad de Derecho, Derecho Administrativo. Derecho Mercantil y Derecho de la Competencia. Desde el año 2000, además. Como titular, 2000, sí. Como profesor titular. Y antes estaría seguramente como profesor asociado. Y ayudante. Y todas esas cosas que han pasado todos los profesores de la universidad. Perfecto. Muy bien. Además, ha impartido clases en la licenciatura y en el doctorado, en el máster y los cursos de posgrados, en la especialización, pues la correspondiente bueno, pues a la licenciatura, me imagino, sí. ¿No? En universidades como la de Salamanca, Castellón, Bolivia. Además, de haber realizado estancias en diversos centros españoles y extranjeros, como la Universidad de Módena, en Italia, Mario Barea pues, ha participado en numerosos proyectos, grupos de investigación relacionados con el derecho, es autor de varios libros, es miembro de la Asociación Internacional para el Derecho a la Enseñanza e Investigación de la Propiedad Intelectual, ATRIP, ha sido profesor responsable de una acción de... Bueno, pues esto, módulo europeo para la Comisión Europea entre los años 2002 y 2005 y presidente del Colegio Arbitral de la Junta de Consumo del Gobierno de Aragón desde el año 2007, asesor del defensor universitario de la Universidad de Zaragoza desde su creación en 2005 hasta 2010 y es miembro de la Comisión de Protección de Invenciones de la Universidad de Zaragoza de 2007. Muy bien, igualmente me acompaña como invitada, en este caso, doña Cristina Andreu Nicuesa. Doña Cristina pues es conocida ya de esta casa, es máster en neuropsicología, es profesora tutora de psicología de la UNED, de CASPE, y trabaja desde hace 10 años como psicóloga forense en el Instituto de Medicina Legal de Aragón. Desde el año 2010 es coordinadora del Consejo Territorial de UPyD en Aragón y bueno, pues seguramente que podría haber leído un poquito más de su currículum, pero quizá a lo mejor nos pueda para nuestro público, bueno, no sé, las últimas actividades que está realizando. Sí, bueno, pues como ha dicho, yo trabajo en medicina legal y luego también pues hice un doctorado en metodología de investigación y yo creo que por eso me viene la afición a los números y entonces por eso destripar las cuentas de las empresas públicas se me da bastante bien. y luego por otro lado pues también hago docencia en la Fundación Universidad Empresa de Valencia, sí, en mi especialidad en forense y en metodología de investigación. Pues muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues igualmente me acompañan, pues como contertulios, don José Luis Lorés, que es profesor, ponente en numerosas escuelas de negocio, de SIC, CESTE, etcétera. Y bueno, estuvo ya en otras ocasiones aquí, es socio director de Surprise, abogado, y me había cursado numerosos posgrados de estrategia, dirección de empresa. Es un empresario, un emprendedor, y bueno, pues agradecemos que esté aquí nuevamente. Buenas noches, muchas gracias. José Luis. Igualmente también me acompaña, como siempre, ¿no?, nuestro querido y apreciado José Antonio Bisús. Poco me aprecio usted. Don José Antonio Bisús, pues ya sabéis, conocido en esta casa también, en este programa, porque, bueno, pues ha participado generalmente como invitado y como contertulio. Y, bueno, pues tiene un bufete de abogados muy prestigioso aquí en Zaragoza, que es ILEX Abogados. ¿Cómo están las cosas por el derecho? Pues el primero le diría que usted me aprecia bastante poco, porque todo el mundo que viene a su programa, no sé cómo lo hace, termina siendo nombrado un alto cargo o un alto... y a mí no me nombra nadie nada. Hoy, por ejemplo, venía en la prensa y yo quiero felicitar desde aquí a Pablo Asín, que ha sido nombrado hoy presidente de CESIF Aragón,
para el comité ejecutivo para los próximos 4 años. Y creo que CESIF ha hecho un gran fichaje, ha fichado un contertulio de la Vía de la Libertad. Entonces, pues es verdad, sí que estuvo por aquí. Y luego tengo a mi izquierda pues al que será próximo presidente del Real Zaragoza. Bueno, y aquí como me Chascarrillo está bien. Pero... y aquí me quedaré yo de contertulio, don Gunter, mientras no me saque usted de aquí. Bueno. Eso está muy bien. El contertulio aquí también se está muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a empezar entonces, si nos importa ya directamente con las preguntas, la entrevista a nuestro consejero. Bueno, yo lo primero que, claro, yo creo que la mayoría de las familias, sobre todo aragonesas y españolas, están preocupadas con la situación actual. Ya no solamente la situación financiera, sino también la situación propia de endeudamiento que tiene pues nuestra administración y, bueno, y fundamentalmente también de nuestras empresas públicas. He comentado brevemente, bueno, pues ese incremento en el endeudamiento de 250 millones de euros, pero pues estamos hablando que existe casi 3.400 millones de euros de endeudamiento aquí en Aragón, en nuestra comunidad autónoma. Esto significa prácticamente 2.000 y pico euros prácticamente por persona, o por familias, digamos decir, unos 10.000 euros por familia. Bueno, pues en este caso, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Cómo está la situación del endeudamiento? Hemos comentado también que es el 13,8%, pero ¿cómo ha evolucionado ese endeudamiento? Si usted tiene cifras, o bueno, si no las tiene, por lo menos saber qué es lo que ha ocurrido con ese endeudamiento, o si seguimos endeudándonos, si nuestras empresas públicas siguen endeudándose, y en todo caso, ¿qué perspectivas hay de futuro con respecto a ese endeudamiento de las empresas públicas? Bueno, el programa con el que nosotros el proyecto en el que yo me embarqué cuando acepté ser el consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, pues una de sus ideas más claras, una de las líneas más nítidas era la de controlar precisamente los niveles de deuda y de déficit del grupo empresarial público aragonés. En ese sentido, desde que yo estoy, yo soy muy jovencito en el puesto, yo estoy desde mediados del mes de octubre del pasado 2011, el endeudamiento no ha sufrido ningún ascenso significativo, salvo alguna operación que estaba negociándose con antelación y que se cerró con nuestra presencia al frente de corporación, pero las cifras de las que estamos hablando no son, la variación no es significativa. De hecho, nuestra previsión en estos momentos es la de que ese nivel de endeudamiento se mantenga, el techo sea el que hay ahora mismo y que la vía sea la de descenso, salvo para operaciones críticas o operaciones que se consideren estratégicas. No hay previsión de aumentar esas cantidades en este momento. Vale. ¿Piensa usted que una empresa pública, por ejemplo, que tenga pérdidas, si están justificadas, por ejemplo, desde el punto de vista social, ¿no? Que, bueno, pues debe cerrar o debe seguir funcionando? Una pregunta muy interesante. Es una pregunta un poco de rigor, es decir, para fijar un poquito las posiciones, los puntos de partida ideológicos o de pensamiento de cada persona. Correcto. Claro. Bueno, hay que distinguir, yo creo, que varias situaciones. Quiero comenzar recordando que, como todos saben, existe un plan de reordenación o de reestructuración del sector público empresarial y en el mismo nos ha manifestado por parte del Gobierno de Aragón su voluntad de, por distintas vías, salir o reducir, adelgazar el número de empresas públicas en las que nosotros somos accionistas, somos partícipes. Las razones por las que podemos abandonar unas empresas, o decidimos que unas empresas hay que reestructurarlas de un modo u otro, pues incluyen entre ellas las cuestiones o las consideraciones financieras, es decir, que, respondiendo en parte a la pregunta de una empresa en pérdidas, cerrarla no es exactamente esa la idea, pero sí que por lo menos hay que de algún modo evaluarla y de algún modo incluso pensar en aglutinarla o coordinarla con otras empresas que tengan desde el punto de vista financiero una situación más cómoda. Pero no solo es eso, también se ha aprobado un decreto ley de medidas tendentes al saneamiento del sector público empresarial y en el mismo se establecen como premisas el de que, como principio general, todos los recursos que genere una empresa tienen que ser suficientes para afrontar sus gastos. Lógicamente, hablar de pérdidas en una empresa pública pues exige algún matiz, y muy bien lo ha indicado usted. Una empresa pública, aunque sea empresa, también tiene ese componente público de interés general,
y no necesariamente debe ser rentable solo en términos económicos, la rentabilidad puede ser de otro tipo y eso en algún punto puede justificar lo que en términos económicos serían pérdidas. También es verdad que cuando se está en situación de pérdidas pues habrá que pasar a analizar, entiendo yo, la eficiencia en la gestión de la sociedad, es decir, que sin afectar a la viabilidad o a la existencia de esta se pueden evaluar distintas posibilidades. Repito que también una de ellas es la del análisis en la gestión de las sociedades. Muy bien, pero según palabras del propio exconsejero de Hacienda y Administración, es decir, don Mario Garcés, sí, pues hablaba lo siguiente, decía, los puestos directivos se habían convertido en un botín de guerra y hay apoltronada una casta de directivos donde muchos no tienen la preparación adecuada. Quiere decir que, bueno, pues yo creo que con esas palabras está diciéndonos que, bueno, pues se ha utilizado un poco lo que es el entramado de la empresa pública para, pues, colocar un poquito a las personas que, bueno, pues no vamos a decir que pues, no estén demasiado del todo preparadas, pero quizá a lo mejor esa es la visión que tiene el propio, no son mis palabras, son las propias palabras del ex consejero de Hacienda y Administración. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, para reestructurar el entramado, pues vamos a decir, bueno, en este caso de altos directivos, ¿no?, que están, bueno, pues en las empresas públicas? ¿Hay algún recorte especial o ha habido algún recorte o hay alguna planificación en ese sentido? O sea, ¿se tiene pensado, por ejemplo, a la hora de, yo creo que también habrá fusiones, no sé si las ha comentado, en la hora de las fusiones, pues reducir los altos cargos o qué es lo que está ocurriendo? Correcto. Vamos a ver, el proceso de reestructuración, pues lógicamente supone, en aquellos casos de empresas, voy a dejar ahora al margen todos los supuestos de desinversión, es decir, de venta de nuestra participación, porque en esos casos no se está cuestionando la existencia ni la viabilidad de la sociedad, sino que lo único que estamos es manifestando nuestra voluntad de abandonar nuestra condición de socio de esas sociedades, quiero también decirlo, sin cuestionar los apoyos que desde el punto de vista público se le puedan prestar a ese tipo de sujetos, a esos sujetos, pero por otras vías que las de nuestra pertenencia a la accionaria de la sociedad. Lógicamente, cuando se habla de procesos de reestructuración que se concretan en fusiones, en reversiones a la administración, en el caso de las liquidaciones, el impacto a números de memoria es menor porque muchas de las sociedades que se prevé la salida por vía de liquidación ordenada, pues son sociedades que no tienen actividad, incluso algunas de ellas no tienen ni personal, pero en los otros casos, lógicamente, en un proceso de fusión, pues es lógico que de donde antes había 2 órganos de administración ahora solo va a haber 1, y donde había 2 equipos directivos pasando ya al nivel de la empresa, porque el de órganos de administración, estamos en el plano estrictamente societario, pues cuando hablamos de planos en el plano empresarial, de órganos de cuadros directivos, pues lógicamente algún ajuste tiene que haber. No tiene sentido pensar en una empresa con 2 gerentes o 2 directores generales, etcétera, etcétera. O sea, que ajustes en ese sentido es lógico que como consecuencia de este proceso de reestructuración haya. Vale, en la situación del balance actualmente de la corporación, en este periodo en que usted ha recogido, bueno, pues el testigo de alguna manera, es decir, ¿qué es lo que ha observado? Es decir, ¿qué previsiones tiene acerca de bueno, pues los ingresos que pueda tener las empresas públicas, en general la corporación? Sí. ¿Y qué es lo que se puede hacer o qué es lo que...? Bueno, ya se ha dicho que hay una reestructuración. ¿Se han liquidado algunas empresas ya? ¿Se han fusionado algunas? ¿O aún todavía no seguimos con las mismas empresas? No seguimos con las mismas empresas en número de las que partimos, porque el proceso de reestructuración que empezó, bueno, estaba ya empezado y que se manifestó por parte de este gobierno la voluntad en cuanto a la definición, a la foto de lo que se quería como grupo empresarial. Se hizo el acuerdo, creo que es de 29 de noviembre de 2011. El proceso está en marcha. Operaciones que se hayan hecho, pues ha habido varias desinversiones. Ha habido alguna dilución, alguna salida de sociedades por vía de operación acordeón. Hay algún caso de liquidación que ya se ha ejecutado, sí, operaciones se están haciendo. Lo cierto es que desde el punto de vista, en este aspecto de comunicación,
no se está dando una continua noticia de estas operaciones porque entendemos que es un proceso que tampoco reclama o que tampoco requiere de esa difusión constante, sino que preferimos hacerlo sin ningún tipo de prisa, pero en todo caso, sin ningún tipo de pausa, pero tampoco con prisas, porque realmente no sería lo más acertado, pero sí que se están haciendo ya se han hecho operaciones de desinversión. Sí, en las participaciones con empresas privadas, que también la corporación participa de algún modo, en distintos porcentajes, por lo que yo tengo aquí delante, se ha pensado, bueno, pues no, en este caso, vender esas participaciones, dejar que esas empresas funcionen por su propia cuenta, es decir, que no dependan directamente de nuestro gobierno, es decir, o de nuestro presupuesto, de nuestra comunidad, de nuestro presupuesto, es decir, o qué se ha pensado en ese caso. Es precisamente lo que estaba comentando con anterioridad. Cuando hablo de desinversión estoy hablando de venta de participaciones. Y ese es el proceso. Sí. Eso, ¿no? Vale. De hecho, yo creo que prácticamente todas las sociedades que están agrupadas dentro de ese cuadro de reestructuración en el epígrafe de desinversiones son sociedades privadas, es decir, sociedades que la mayoría del accionariado no es del accionariado no es público, sino que nuestra presencia no nos da posición de control de la sociedad, y en esas en efecto es de las que queremos salir, pues, por la vía de transmitir nuestra posición de socio. Lo ideal es a quien es el socio principal, o a los socios principales de esa sociedad, a quienes han sido hasta ahora nuestro compañero de viaje. Por eso antes decía que en el ánimo de ese programa, en ese plan, no está el de abandonar esas sociedades a su suerte, al contrario, lo que se considera es que nuestra presencia allí era más bien temporal, no tenía que, no se había entrado con voluntad de permanencia, y se considera que esos son procesos o que son empresas, son sociedades que ya pueden continuar sin nuestra presencia como accionista dentro de las mismas. Repito, que sin negar o que sin que ello suponga el abandonarlas desde el punto de vista público, desde el punto de vista de la administración, a una expresión que creo que todos entendemos, a su suerte. Los apoyos o los estímulos se pueden dar a través de otras vías que el que nosotros estemos presentes en el accionariado. A lo mejor habrá alguna empresa pública que sí que requiere pues una recapitalización pues y que sea pues el propio gobierno de Aragón el que esté presente en esa recapitalización. ¿Hay alguna previsión en alguna empresa en concreto que pueda ocurrir esto? ¿Empresas públicas o empresas...? Sí, bueno, del ámbito... Si son empresas públicas, una de las mayores dificultades con las que nos hemos encontrado, y creo que eso es lo que Cristina también ha estado escrutando por lo que antes adelantaba, hay empresas, hay algunas sociedades que lógicamente su situación financiera no es ideal. Está claro que ahora mismo la voluntad del gobierno es la de resolver todas esas situaciones, pero teniendo en cuenta cuál es nuestra realidad presupuestaria, ¿no? Sí, eso es un dato a tener en cuenta. Es decir, que puede ser que haya una liquidación y no haya otro tipo de... Que pensar en situaciones de recapitalización, es decir, hacer nuevas aportaciones de capital, pues hay alguna previsión, pero es más bien excepcional. O sea, los procesos de refinanciación no necesariamente pasan por que se hagan nuevas aportaciones de capital. Los esfuerzos pueden ser de otro tipo. Sí, puede haber fusiones, a lo mejor puede ser liquidaciones, pero bueno, yo le digo por eso esto de si hay algún caso concreto porque que merezca la pena, ¿no? De cara pues a eso que habíamos comentado de que bueno, pues hay algún fin social pues de algunas empresas bueno, pues nos lleva pues a que nosotros queramos que esa empresa continúe, no por otra cosa, correcto, ¿no? Correcto. Hombre, un ejemplo en ese sentido de empresa o de sociedad que presta servicios que se pueden considerar ahora mismo de interés general, es el caso de promoción del aeropuerto de Zaragoza. Es una sociedad en la que en el acuerdo, en el plan que aprobó el Gobierno de Aragón, venía recogida dentro de las sociedades a liquidar. La situación dentro de esa sociedad es una situación muy particular, porque saben que es una sociedad que no es autonómica, es una sociedad pública, pero participada a tantos iguales, es decir, a 50% por el Gobierno de Aragón y por el Ayuntamiento de Zaragoza.
y la voluntad manifestada por el socio municipal es la de no seguir realizando aportaciones a la sociedad. De ahí que nuestra voluntad manifestada en ese plan en cuanto a esta sociedad sea la de la liquidación, pero no porque se esté abandonando el proyecto de apoyo al aeropuerto de Zaragoza. De hecho, saben que recientemente se han hecho nuevas aportaciones para seguir manteniendo los vuelos que ahora mismo opera, cuando menos, Ryanair. Sí, no, si está subvencionada, me parece, lo subvencionaba el ayuntamiento, me parece. El ayuntamiento es el que no está aportando. No está aportando. No está aportando, quiero decir, ha manifestado que no tiene capacidad para seguir aportando, cumpliendo con la parte del compromiso que le implica el pertenecer a esa sociedad. Sí. Bien, para concluir, yo me gustaría preguntarle si cree que algunas de esas empresas públicas están compitiendo en el mercado con éxito y si pueden continuar solas en el mercado. Vamos a ver, cuando hablamos de empresas públicas, yo creo que es bueno hacer una precisión. Las participadas, vamos correcto, a decir las participadas. Porque empresas públicas, empresas públicas tienen una finalidad distinta. Bueno, me refiero a estas participadas. Entre las empresas privadas, sí, hay sociedades hay empresas que en sus sectores pues son empresas que tienen bastante éxito, son empresas, algunas de ellas, precisamente en algunas decidió el gobierno entrar en el accionariado para reflotarlas o para sanearlas, porque se consideraba que eran sectores en los que, además de por cuestiones de mantenimiento de actividad en determinadas poblaciones, también por cuestiones de sectores estratégicos, se consideraba que merecía la pena continuar en ellas. Y son sociedades que pues, han adoptado una línea de gestión bastante aceptable y que continúan, que son exitosas. Pues pienso ahora mismo en Casting Ross, que es una empresa que tiene cierta posición de mercado. Hay sociedades en las que participamos no de forma directa, sino de forma indirecta, como es Arento. Hay empresas que funcionan, sí. Muy bien, don Mario Barea Sanz, le emplazo para otra ocasión. Previamente vamos a empezar con las preguntas de mis invitados, es decir, una pregunta cada uno y luego empezaremos el debate. Pues empezamos con Cristina, que estaba muy animada. Solo una pregunta, porque yo tengo muchas, aprovechando. Solo una pregunta y luego iniciamos el debate. Sí. ¿Ahora cuál elijo? Bueno, pues sí, claro. Sobre lo que acaba de comentar, más que otra cosa. Sí. Bueno, pues haciendo, en fin, el saneamiento del sector público empresarial, ¿verdad? Pues parece que fue un objetivo del actual gobierno, ¿no? Por lo menos así lo vendió públicamente en las elecciones, cosa con la que, por cierto, UPyD está totalmente de acuerdo. Y entonces, pues en ese sentido sí que me gustaría que el consejero pudiera concretar, refiriéndonos precisamente al decreto que ha mencionado de racionalización del sector público empresarial y de medidas urgentes de saneamiento, que obliga en su artículo 6 a que las empresas presenten, aquellas que hayan incurrido en endeudamiento excesivo, presenten un plan de saneamiento. ¿Cuántas empresas del sector público empresarial han cumplido ya con esta obligación legal de presentar un plan de saneamiento y que requiera, sobre todo cuando el endeudamiento requiera dotación de recursos que no estén previstos en los recursos propios, ¿no? Correcto. ¿Podemos tutearnos? Sí, no. Por favor. Si has leído el decreto, Cristina, verás que en el mismo se da un plazo, creo que es de 6 meses desde la entrada en vigor del decreto ley para que se concreten para que se evalúe la situación en la que se encuentra cada empresa. Todavía no han transcurrido los 6 meses. Sí que os puedo decir que dentro de Corporación se ha diseñado ya un calendario, se ha hecho una guía en la que se ha determinado cuál es la situación en la que se encuentra en este momento cada una de las empresas públicas, de las sociedades públicas autonómicas, para valorar cuáles, cuando llegue esa fecha, tendrán que cumplir con esa obligación. Pero todavía tienen por delante pues el decreto es de noviembre también, quedan un par de meses para que lleguemos al día de hoy. Entonces todavía no se ha presentado ninguno, pero básicamente por esta cuestión, porque estamos todavía en plazo para que lo presenten. Yo mismo, pues yo querría preguntarle, también puedo tutearle, ¿verdad? Quería preguntar a Mario,
por una duda que me suscita de salida este tema, y es cuál es el criterio para que una empresa o nazca pública o pase a tener una participación pública, viendo un poco el índice por objetivo estratégico de las empresas en grandes grupos. Veía que eran clasificadas por la propia corporación en ejecución de políticas de interés general, diversificación y desarrollo de sectores estratégicos para la economía, hasta ahí más o menos está claro, promoción económica e impulso de la iniciativa empresarial, sí. Y por último, que esa ya podía ser un poco más cajón desastre, vertebración del territorio, ¿no? Y ahí veía alguna que, bueno, pues no me quedaba muy claro que pudiera tener una vertebración del territorio, pero en algún sitio hay que situarla. ¿Cuál es ese criterio, si es que se hace a partir de un objetivo estratégico, para que una empresa pueda estar ahí? Vaya por delante que no se ha creado ninguna sociedad pública autonómica en el tiempo en el que, ni en el tiempo en el que yo soy consejero delegado, os agradezco de consejero, pero es delegado. No se ha creado ninguna sociedad pública autonómica nueva. Se puede crear por decreto, también adquiere esa condición aquella sociedad en la que por ampliaciones de capital o por operaciones societarias nosotros pasamos a tener el control de la misma. Bien, no se ha dado ninguno de los dos supuestos. Digo esto porque todas las que existen, su aplicación o su clasificación en uno u otro de esos capítulos o de esos grupos viene ya dada. El origen de esa clasificación está en el propio decreto de creación de cada una de las sociedades. Ahí es donde se tiene que justificar cuál es la razón por la que la misma se crea. Sí, yo le quería preguntar, en el plazo, ya lleva 6 meses, usted, don Mario, ya aterrizado de 0 a 10, ¿me podría calificar la locura que se ha encontrado usted? Quiero decir, esta corporación empresarial pública no es una auténtica barbaridad, este conglomerado de empresas con unas pérdidas espectaculares. ¿A quién se le ha ocurrido montar semejante corporación empresarial pública? La corporación es una sociedad. Entiendo cuando te refieres a todo el conglomerado, a lo que es el grupo empresarial. Me refiero a quién se le ha podido ocurrir y si es usted consciente, quiero decir, de la magnitud del daño que ha creado para la sociedad civil, para la sociedad de los que ahora están en casa. Cuidado, quiero ser muy respetuoso con las personas que trabajan en cualquiera de las empresas que componen la corporación pública. Pero el daño que ha causado y las pérdidas que han causado la corporación y las inversiones en la corporación a la sociedad civil, más el espacio de la sociedad civil que se ha ocupado, quiero decir que ¿cómo lo ve usted en su llegada en estos 6 meses que lleva? Verdaderamente, porque a mí me parece de auténtica locura de decirle. Fíjate, la creación de la corporación, o sea, el aglutinar, el ordenar todas las participaciones societarias autonómicas en una sola estructura tutelada o dirigida dirigida por una sociedad unipersonal, yo creo que es una decisión muy acertada. Es una decisión, creo que viene de finales de 2008, es cuando nace como tal el grupo corporación. Y una de las razones a las que obedece precisamente es a esta, a la de tratar de racionalizar, de dotar de sentido y de una mayor capacidad de gestión y una mayor funcionalidad a todo ese conglomerado de sociedades en las que se participa. Cuando me decías lo de calificar, de evaluar de 0 a 10 la locura que he encontrado, entiendo que 0 es el menor grado de locura, 10 el más alto, 15. No le llegaría a dar ni el aprobado. Yo creo que ahora mismo el momento en el que se encuentra es un momento muy interesante por todo este proceso de reestructuración, de saneamiento en el que nos encontramos inmersos, y precisamente con ellos con lo que se trata o lo que se busca es corregir en la medida de lo posible las disfunciones que haya habido hasta el momento. También quiero decir algo en favor de la estructura o del número de empresas o del volumen de empresas o de actividades o de sectores en los que se participa.
Es verdad que hasta que no ha habido una cabeza como tal, pues podía haber cierta descoordinación o cierto hasta desconocimiento del número de sociedades que se tenían, porque eran creaciones o eran decisiones de cada departamento, de cada consejería, el crearlas para atender en un momento dado a la satisfacción de un interés en los términos que antes apuntaba José Luis, las necesidades de vertebración del territorio o el fomento de un determinado sector de actividad, etcétera, etcétera. Claro, es verdad que en un momento dado uno se detiene ante una simple relación de las mismas y se encuentra esa sensación un tanto de caos, pero es lo que se está tratando ahora de resolver. Primero, adelgazando, cuando hablo de adelgazar digo reducir el número de sociedades en las que estamos, y segundo, tratando de gestionarlas de un modo más racional, más eficiente, conforme a criterios más técnicos. Esa es la idea. Pero tampoco es tanta la locura, es más la de la actividad, la del ritmo tan frenético al que ahora mismo estamos sometidos. Pero entrando ya en el debate, con permiso del director, el problema que ha habido es que hemos creado durante los últimos años o durante ya una temporada sin ningún sentido, o sea, nadie veía una administración sobredimensionada, no una administración, unas administraciones que se solapan, que se vuelven a solapar. Ya estoy hablando de administraciones, no ya de las sociedades que componen la corporación, que es una auténtica barbaridad. Y entonces, ahora que resulta que, bueno, que nos encontramos en una situación que la calle no puede pagar. ¿Quién va a pagar todas estas locuras? ¿Quiénes son los responsables? ¿Dónde están? Porque claro, aquí resulta que tenemos una administración que ahora resulta que no la podemos pagar, que eso ya lo veníamos diciendo cualquiera que estuviera en la calle, que tuviera un negocio, bueno, lo veníamos diciendo desde hace años. Oiga, ustedes se estaban metiendo, o sea, la administración se estaba metiendo en todo. Las empresas públicas se estaban metiendo en todos los campos. Sí. Entonces, en todos los campos. Sí que sabes dónde están los responsables. No sé dónde están, ¿no? Yo lo pregunto, sí, hombre, claro que sé dónde están los responsables, pero que me parece una auténtica, dentro de eso, me parece una auténtica barbaridad, y que me parece que significa que no hemos tenido directivos con sentido común. O sea, lamentablemente no nos han dirigido, y ya no sé si nos dirigen los mejores. O sea, hay que tener ideas muy claras para eso, y a mí sí que me gustaría luego que el señor, bueno, que Mario nos explicaras si de verdad tienes instrucciones claras de verdad de reducir la corporación empresarial pública, que no tiene, que carece de cualquier sentido. Ya sé que quizás no sea órgano donde esto se pueda contestar, y sí que me gustaría conocer también la opinión de Cristina, casi diputada por 200 votos. Casi. Además es que va a ser un poco la misma pregunta, pero entonces así, bueno, lo rodeamos, ¿no? Lo rodeamos. Sí, porque luego en el fondo al final, más que rodear es acompañar. Sí, al final hay que concretar en las cifras, ¿no? Porque claro, podemos compartir el discurso de Mario de que hay que reducir, hay que sanear, hay que, claro, es que eso en abstracto lo firmamos todos ahora mismo. Ahora, claro, el problema luego es, ¿y eso cómo se hace? Entonces, pues el gobierno actual, ¿no? Pues tiene, el gobierno actual de Aragón tiene este discurso, pero luego hay que ver exactamente qué es lo que ha hecho. Entonces, cuando Mario dice que hay que reducir aquellas empresas donde estamos todavía participando, claro, es que hay empresas en las que participamos al 2%, entonces eso, en fin, si me permitís la expresión, eso es chicha y nabo, quiero decir, es que eso, pues muy bien, pues bien. El problema es que en los presupuestos que acaban de publicarse hoy precisamente de Aragón, en el BOA, resulta que las empresas públicas, lo que entendemos como empresas públicas al 100% financiadas, pues resulta que ocupan el 10% del presupuesto de Aragón, que han vuelto a niveles de participación del presupuesto del año 2010. El año pasado ya fue un exceso que llegamos casi al 14, 13, no me acuerdo. 13,8. Sí, casi el 14. Y este año pues hemos vuelto al 10, que era exactamente el mismo presupuesto, 9,90 y algo, del año 2010. Entonces, quiero decir que luego eso en qué se concreta, en que vamos a salir de las participaciones de empresas privadas donde la administración tiene un pequeño o mayor porcentaje, que esas constituyen pues un gran número dentro de las 103 en las que estábamos, pero que en términos de volumen económico para la comunidad autónoma eso representa muy poco dinero, y estamos manteniendo el resto y estamos manteniendo las grandes partidas, y comparando los presupuestos de 2011 con 2012, me gustaría también que en la segunda parte de la respuesta pues nos pudieras explicar, porque me parece verdaderamente llamativo, algunos incrementos presupuestarios
que me parecen dignos de mención en estos tiempos y cuando además han ido contra el discurso que todos hemos hecho, incluido el PP. Por ejemplo, un incremento de 30 millones a la tele de Aragón, o un incremento de 3 millones a la radio pública de Aragón, o un incremento de 4 millones a la Sociedad de Desarrollo de Calamocha, que según un informe de auditoría que presentó Mario Garcés, anterior consejero de Hacienda, en septiembre, si no recuerdo mal, no había tenido actividad en todo el año. Entonces no sé qué van a hacer con 4 millones y hasta ahora no habían hecho nada. En fin, no sé qué. Me parece que hay un intento por reducir especialmente pues lo que son los grandes agujeros, ¿no? Como Plaza, Expo, que bueno, que es que ahí se nos va a ir media vida a Aragón, y lo tenemos todos clarísimo, me parece evidente. Pero luego, por otro lado, aparecen incrementos que desde mi punto de vista no están justificados y que a lo mejor sí que hay justificación, ¿no? Que por eso te pido aclaración, me parece llamativo 30 millones más, o sea, 86 millones la tele. Más, una cosita más, en los presupuestos, en el fondo de contingencia, de 20 millones que anunció también Mario Garcés para emergencias, pues resulta que ya le han adjudicado, por cierto, en una enmienda del PP conjunta de PP y PAR, ya se nos han comido 11 millones de los 20 que teníamos para previsiones, para excepciones, pues ya nos hemos quedado sin 11, porque en 3 enmiendas conjuntas pues se han comido 11, por cierto, casi 2 también para la tele, cuando el fondo de contingencia está justificado para que se utilice para la tele, en tu opinión. Lo primero que yo quiero decir, que no es que no quiera responder, pero radio y televisión no dependen de mí, ¿eh? Radio y televisión son las dos sociedades que tienen corporación específica, es decir, en el grupo Corporación Empresarial Pública de Aragón no están incluidas estas dos sociedades y su matriz, que es la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y lo que se refiere a su tratamiento presupuestario, a su gestión, es algo que escapa de mi control y en ese sentido entenderéis que también de mi criterio, de mi opinión, porque ahí no sería más que una opinión pues, de un conocido más, no tendría el valor que creo que merece. En cuanto a los otros temas que habéis planteado, bueno, el grupo sí que hay una directriz, vamos, tan clara como que es un acuerdo de Consejo de Gobierno, la de proceder a la reestructuración del grupo, es decir, el plan que se diseñó está claro que lo que está trasladando es la voluntad de este gobierno, lo que es su idea de cómo quiere que quede el grupo empresarial. Es cierto que es básicamente una manifestación de voluntad porque hay operaciones que no dependen exclusivamente de nosotros, todas las que son ventas y todas las operaciones en las que nosotros no seamos socios mayoritarios, que de las dos hay. Y luego hay operaciones que estaban incluidas en el plan. Este plan, por cierto, trae origen, cosa que también dio lugar a alguna opinión no favorable, una crítica, trae origen de un plan del gobierno anterior. La voluntad, en la línea de lo que estabas comentando antes, José Antonio, acerca de adelgazar o de racionalizar o de redefinir el grupo, ha sido una constante pues entiendo que en el último año y medio. Yo creo que el plan anterior era de finales del 10, comienzos del 11. Y nosotros de ahí hemos traído, porque era un trabajo en el que había cuestiones que eran de sentido común, otras cuestiones se habían encargado a un tercero, ya lógicamente eran de corporación, no eran de nadie, de ningún color, me refiero, eran de un sujeto, y esas operaciones, algunas de ellas, pues se ve que ahora mismo no es el momento de llevarlas a cabo en los términos definidos, pero sí que hay. A tu pregunta, ¿hay directrices de reducir el grupo? Sí que las hay. Hay un acuerdo de Consejo de Gobierno. Y entrando también en cuestiones de las que planteaba Cristina, vamos a ver, lógicamente es mucho más sencillo salir de aquellas sociedades en las que nuestra posición no era más que la de socio institucional, porque son sociedades, bueno, sencillo desde el punto de vista conceptual. Es verdad que también ello exige un esfuerzo o requiere que los terceros socios de esas sociedades reciban un mensaje de tranquilidad. No se está abandonando, y repito esta idea, a nadie a su suerte. Lo que se entiende es que el apoyo del Gobierno de Aragón no se tiene que dar de este modo, sino que hay otros modos de apoyar o de incentivar o de fomentar determinados sectores. Lo que nos queda, sí, son las sociedades, el núcleo, el grueso de lo que nos queda son las sociedades
emblemáticas o las sociedades de referencia. Pero también es verdad, y eso no hay que olvidarlo, que lo que estamos hablando de sociedades de referencia, la mayoría de ellas, digo de referencia, estoy hablando de sociedades que plantean problemas, pertenecen al sector inmobiliario, y no es una excusa, es una realidad. Es un sector que ha sido, pues, probablemente el más castigado por la crisis que estamos viviendo en este momento, y además que en algunas de ellas se empezó con la actividad inversora en el peor momento posible. Lógicamente, de esas sociedades yo creo que no sería ni legítimo ni lícito pretender abandonarlas en este momento a su suerte. Yo creo que nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es la de sanearlas, o por lo menos intentarlo, y una vez saneadas, pues el proceder con ellas del modo que se considere oportuno. Estoy hablando de Plaza, estamos hablando de Expo, y bueno, en situación pues difícil, ni siquiera la de Expo es una situación difícil, la situación más delicada es la de Plaza. Pues estas son de las sociedades de las que estoy hablando.